que nos acompañan desde allá en casa, donde quiera que se encuentren a través de las redes sociales. Yo los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo, Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo, vamos a estar moviéndonos ahí por el capítulo 26. Y vamos a estudiar un tema que se llama cuando el alma se rompe. ¿Cómo se llama? Cuando el alma se rompe. No sé si usted alguna vez en la vida ha sentido que su alma se ha hecho pedacitos. Sí, señora Flor, algún día el alma se ha roto de una forma que uno se siente muy mal. Y el alma, vamos a ver que puede romperse por muchas cosas. Por pecados que hemos cometido, por fallas, por malas decisiones, por la pérdida de algo, por un fracaso o por cargar culpas que no nos corresponden. Amén. Y el alma, mire que cuando el alma se rompe, viene una cantidad de emociones juntas que cuando no se resuelve, pues salen a flote. Y como que emociones juntas, como la culpa, la tristeza profunda, la depresión, la ansiedad, la vergüenza, la desesperanza. Y todo nos lleva a un punto, ¿sabe que todas esas emociones en conjunto nos llevan a un punto donde usted se encuentra como sin salida? Como que no sabe qué hacer. Entonces vamos a leer el versículo 14 del capítulo 26. Y vamos a estudiar la historia de dos hombres que fallaron, que pecaron. Pero vamos a ver la diferencia. Vamos a estudiar la historia de Judas Iscariotes, para que vean lo que pasa cuando un alma se rompe y usted no acude a Dios a restaurarse. Amén. Amén. Todos saben el final de Judas, ¿cierto? Dice que ni hasta el perro le pusieron Judas por todo lo que pasó en la historia. Entonces, vamos al versículo 14. Y si ustedes miran, había pasado algo maravilloso antes. ¿Qué había pasado algo en Betania? ¿Quién lo ungió? Una mujer. Y cuando uno estudia este mismo pasaje y lo estudia en los otros evangelios sinópticos y en el de Juan, se va a dar cuenta que, pues ahorita vamos a ver, que Judas se molestó porque vino y derramó todo un perfume, y era un perfume, no era un perfume, no era un perfume por ahí chichipato, era un perfume muy, muy costoso. Y Judas dijo, ay, en vez de haber partido y derramado ese perfume, ¿qué pasa? Lo hubiésemos vendido y ¿qué? Y se lo hubiésemos dado a los pobres. Pero dice que él no lo decía por eso, él lo decía porque él sustraía de la bolsa, él era un ladrón. Entonces acá vemos que Judas, en el versículo 14, dice, entonces uno de los 12, versículo 14, entonces uno de los 12, llamado como, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? ¿A quién? A Jesús. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. ¿Cuántos se imaginan que es eso? ¿Mucho dinero? No era nada. Hoy día dice que una conversión era $25, no 25,000, $25. Otros dicen que 5. ¿Y cuántos son $25? Carlos, que llegó a Estados Unidos, viene con el dólar en la cabeza. ¿Cuánto? 100,000 pesos, alrededor de 100,000 pesos.
Y desde entonces buscaba ¿qué? Una oportunidad para entregarle. Entonces vamos a ver acá qué hacer cuando nuestra alma se rompe en pedazos. ¿Qué hacer cuando usted siente que algo pasó y usted se siente roto por dentro? Y cuando el alma se rompe, usted puede abrir puerta a unos sentimientos, escúcheme muy bien, que nos pueden destruir. Amén. Entonces, vamos a orar basado en estos versículos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, gracias por este tiempo. Hoy te bendecimos, Espíritu Santo. Toma el control de este lugar. Que seas tú, Señor, predicando a través de tu palabra. Que seas tú usándome como un instrumento para predicar tu palabra, Señor. Hoy con temor y temblor, oh Dios, es predicada tu palabra. Que seas tú enseñando, que seas tú redarguyendo, que seas tú consolando, que seas tú edificando, Señor, conforme a las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Hoy te bendecimos, Señor. Que hoy nadie, Señor, redarguye, Señor. Consuela hoy, anima al que esté caído, pero que nadie de aquí se vaya igual que como llegó, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces, cuando el alma se rompe, número 1, por la tristeza profunda. Y ahora vamos a leer 26, capítulo 26, 69 al 74. ¿Qué dice? Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con quién? Con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo de la puerta y le dio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con quién? Con Jesús del Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Mira lo que está haciendo, con juramento: no conozco al hombre. No sé si a ustedes les parte el corazón escuchar esa frase. Yo no conozco a ese hombre. Y dice, un poco después, acercándose los que estaban allí, los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sabe que a uno lo conocen por cómo uno habla? Amén. A veces hay cristianos que son incógnitas, ¿no? Parecen agentes 0007 y les da pena decir que conocen y aman al Señor Jesucristo. ¿Y qué hace un agente 007? Se esconde, pero en la forma de hablar se conoce. Y dice acá, entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir. ¿Y sabe qué dice esa palabra? A decir groserías, a comportarse mal. Y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces vamos a ver hoy cuando el alma se rompe por la tristeza profunda. ¿Sabe que van a venir experiencias dolorosas a nuestra vida? ¿Quién dijo que la vida era todo bonito y color de rosa? ¿Quién le vendió a usted esa idea? Nadie. En la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vamos a vivir experiencias dolorosas que van a producir una serie de sentimientos, como cuáles: la desilusión, la decepción hasta de quién, de usted mismo. ¿Cómo cree que se sentía Pedro en ese momento? ¿Cómo se lo imagina?
Le había fallado a su maestro. Vienen sentimientos de desilusión, cuando vienen desengaños, cuando viene la decepción, cuando vienen sentimientos de fracaso. Ahorita vamos a ver cómo se sentía Judas. Y va a ver que van a venir momentos en nuestra vida donde nos sentimos que fracasamos, viene la frustración, y esto hace que su alma se rompa. Amén. Pero estas experiencias dolorosas también surgen por nuestras propias decisiones. ¿Qué decisión tomó Judas? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Judas, pregunta teológica, por qué Judas entregó a Jesús? ¿Se han hecho esa pregunta? Unos dicen que por amor al dinero, la avaricia. Pero hay una causa de fondo. No. Resulta y pasa que él pertenecía a un grupo rebelde, ¿sí? Y ellos estaban esperando ¿qué? Un Mesías redentor, pero que lo viniera a librar ¿de quién? ¿De las tinieblas, del pecado? No, ¿del poder de quién? De Roma. Y Judas se daba cuenta que Jesús como que iba muy lento, nada, que Jesús se manifiesta con todo su poder, con caballos, y se enfrenta contra Roma. Entonces, ¿sabe qué dijo Judas? Voy a echarle una empujadita, voy a ayudarle al Señor. Y acuérdese que cuando usted le ayuda al Señor, trae consecuencias terribles. Pregúntele a Sara. Dios le había prometido un hijo. ¿Y qué pasó? Y ella dijo, ay, Abraham, hágale con Agar. ¿Y qué pasó? Y Abraham, furioso, desobediente, muy obediente, se fue y le hizo con Agar. Y ahí nació ¿quién? Ismael. Y mira el problema que hoy vemos en el Medio Oriente es debido a eso. Decisiones que lo van a marcar a usted de por vida. Amén. Amén. Ojo con las decisiones que se está tomando diariamente. Y estos dos hombres tomaron decisiones que los llevó a pecar. Pecaron, cometieron un pecado, fallaron, tomaron malas decisiones motivadas por varias cosas. ¿Por qué fue motivada la de Judas? Por la avaricia, pero por sus deseos de querer llevar a Jesús, ponerlo contra las cuerdas. ¿Y sabe qué se imaginó Judas? Que apenas lo tuviese ahí, él iba a sacar todo su poder. Y resulta y pasa que su plan fracasó. Su plan es de Judas, ¿no? Porque el del Señor nunca fracasó. El Señor sabía que venía. Pero Judas dijo, voy a ayudarle a Dios para que cuando lo tenga contra las cuerdas allá, él saque todo su poder y por fin se manifieste como ese rey esperado. Esa es la razón. Él era de un grupo rebelde y quería esa manifestación sobrenatural. Y mire que tomó una decisión, terminó traicionando a su maestro. Y en Pedro, ¿qué fue lo que llevó a Pedro a negarlo? ¿Qué más? Si ustedes miran ahí en el versículo 26, 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, todos vosotros se os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero mira lo que le dice Pedro. Respondiendo Pedro en el versículo 33 le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cuál fue la causa de su caída? La emoción, pero ¿cuál otra? La autoconfianza. El creer, a mí que no me va a pasar eso. Mire, el que crea, dice la Biblia, estar firme, cuide que no caiga.
Usted más se demora en decir, a mí no me va a pasar eso. Ay, yo puedo hacer lo que pueda, yo puedo conquistar, puedo estar haciendo eso, que nunca me voy a quemar. Sí, ¿cómo no? Dice en Proverbios, quiero que busquen Proverbios 6:28 rápidamente. Porque si usted no se quiere quemar, no juegue con fuego, porque se quema. Y lo estoy hablando también en sentido figurado, ¿no? Si usted no se quiere quemar el día de mañana, en la eternidad, no juegue con fuego. Bluetooth. Proverbios 6:28. Rápidamente. Necesito ahí que ustedes, porque hoy vamos a manejar un tema. ¿Ya? ¿Qué dice? Proverbios 6:28. Andará el hombre, ¿cómo? Sobre sus brazos sin que sus pies se quemen. Mire, eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedrito estaba muy ¿qué? Muy confiado. Y hay gente que dice, no, yo salgo con mujeres y yo me controlo. Sí. No, yo tengo la capacidad de estar con mujeres a solas y no pasa nada. Sí, ¿cómo no? Yo lo controlo. Yo lo controlo, que como decía mi esposo una vez, usted tiene un cocodrilito, ¿cierto? Y lo acaricia y ese cocodrilo está chiquitico. Pero después ese mismo cocodrilo se lo traga. Ojo con el pecado no se juega, no le abra puertas, porque después el mismo pecado lo hunde y lo va a llevar a su propio fracaso. Mira, ¿qué otra cosa? El autocontrol, la presión social, estaba en él y no se daba cuenta de su propia debilidad. Y hay gente que se cree muy fuerte, en realidad son débiles. Entonces acá vemos que realmente este hombre, su fragilidad, y terminó fallándole al maestro. Entonces vemos la historia de dos hombres y esto trae gran desilusión. ¿Qué pasa cuando usted le falla a alguien a quien usted ama supuestamente? ¿Cómo se siente? Fallarle a alguien que a usted le tendió la mano, que lo sacó, que lo ayudó. ¿Cómo se siente fallarle a esa persona? ¿Se siente bien? Imagínese, traicionó al Señor Jesús, al que le había dado todo, al que le había cambiado la historia, y el otro lo negó. Y eso trae sentimientos de decepción, de que usted se sienta decepcionado de usted mismo, que si usted se sienta desilusionado, ¿necesita algo? ¿Sí? Desilusionado, decepcionado, frustrado. Pero mira lo que dice ahí el versículo 26, 75. Me gusta esto. Mira lo que dice. Antes que cante el gallo me negarás. ¿Qué? Pero en el versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó. ¿Qué? Se acordó. Escúcheme muy bien acá. Mira, ¿sabe usted cómo alimenta esos sentimientos de desilusión, de decepción, de soledad, de desengaño? ¿Con qué? Con los recuerdos. Y sabe que los recuerdos dolorosos que hacen, vienen y nos atormentan. ¿Se acordó que eso le había dicho Pedrito? Antes de que cante el gallo, me negarás. Y pasa como cuando uno lo advierte, ¿no? El Señor lo advirtió, Pedro, usted me va a negar. Es como cuando usted a su mamá le dice, no lo haga. No lo haga. Y usted va y lo hace, y cuando usted sufre las consecuencias, ¿qué pasa? O su mamá se encarga de decírselo. Se lo dije. Chupe. Dame para que chupe. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tristeza profunda, cuando usted la alimenta de recuerdos, cuando usted alimenta esos recuerdos, pues trae más aflicción y culpa. Ojo con lo que usted se la pasa recordando, porque los malos recuerdos lo van a atormentar. Entonces, ¿qué pasa? Usted está afligido y vienen recuerdos.
de esas experiencias dolorosas. ¿Y qué va a hacer esos recuerdos? Que usted se atormente. ¿Qué pasó cuando él recordó? Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué traen los recuerdos? Amargura. Amargura. Amén. Filipenses 3:13, ayúdenmelo a buscar. ¿Qué dice? Fuerte. Yo mismo lo que tengo debemos ya alcanzar, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice una cosa hago, ¿olvidando qué? Todo lo que está atrás. Olvide ya su pasado, no lo traiga al presente, porque eso no sirve de nada. Eso va a hacer que usted se amargue más de lo que está. Dice el apóstol Pablo, yo olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está donde? Adelante. ¿Qué puede hacer por su pasado? ¿Qué puede hacer por su pasado, mi florecita? Nada. Ya lo que pasó, dice el teólogo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Jeremías en Lamentaciones 3, no quiero que lo busquen, él dice que la aflicción hacía que entre más se acordaba, más se afligía su alma. Entre usted más recuerde eso que le hizo daño, pues más le va a afligir su alma. ¿Y qué pasa cuando suceden esas cosas? Miren el 27, vamos al 27, Mateo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo ¿a qué? A muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Eso que hicieron fue un juicio ilegal. No se podía hacer de noche y menos de esa manera. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era ¿qué? Condenado, devolvió, y ahí la palabra está mal traducida. Ahí no es arrepentido, ahí es remordido, en remordimiento. Devolvió en remordimiento las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos les dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mira, familia, sabe que usted va a sentir una tristeza profunda cuando suceden cosas que a usted lo aterrizan y le muestran que usted tiene que afrontar la realidad de lo que usted hizo o de lo que le hicieron. ¿Cuándo viene la tristeza? ¿Cuándo vino él y se afligió? Cuando él ve que lo que él había planeado no le salió. Entonces, cuando usted se sumerge en la tristeza, en la profunda tristeza, cuando usted lo aterrizan y nos lleva a enfrentar nuestra realidad. ¿Cuál era la realidad de Pedro? Un faltón. Le falló. ¿Y cuál era la realidad de Judas? Lo traicionó. Esa era la realidad de cada uno, ¿cierto? Es como cuando usted lo advierte o usted se va en un hogar, su mamá o su papá le dijeron, mire, no le conviene, pero usted se va y usted está enamorada, está en esa etapa de enamoramiento donde todo es burbujitas, todo es mariposas, ¿cierto? Pero cuando usted se enfrenta a la realidad, se van a una convivencia, ¿sabe por qué viene la tristeza profunda? Porque vienen los sentimientos de ¿qué? De desilusión. Porque las expectativas que usted se había puesto eran así. Y el hogar era esto. Entonces vienen los sentimientos de tristeza y usted se acuerda de las palabras de su mamá o su papá cuando le decían, no lo haga. Y eso sí que le trae más aflicción. Uy, yo no sé en qué estaba pensando. Y uno escucha a mujeres decir eso. Cuando yo me metí con ese hombre. No sé qué me pasó por la cabeza. Y ahí viene el lamento, ¿cierto?
Ya cuando usted aterriza, cuando le dicen, esta es su realidad. ¿Qué pasó cuando vino Judas y ve que al Señor lo habían condenado? ¿Qué pasó? Aterrizó. No fue lo que él se imaginó que iba a pasar. Esa era la realidad. Entonces, cuando vienen estos sentimientos, cuando a usted le toca enfrentar su realidad. Pero vemos acá que ¿qué hace casi siempre cuando usted está en una tristeza profunda? Y eso es un llamado hoy. Lo puede conducir. Escúcheme muy bien. La tristeza profunda siempre nos aparta y nos busca conducir a un estado permanente de desesperanza, es decir, a una depresión severa. Ojo, cuando usted deja avanzar su aflicción, porque si usted va que avance, se convierte en una depresión severa. Y muchos dicen, no, ese tema no es para mí porque yo no me siento deprimido. Lástima que no traje una lista para que ustedes miren cuántos de esos síntomas tienen y solo si tienen uno ya están deprimidos. Muchos tienen depresión y no lo saben. Entonces, ojo, porque la aflicción que hace siempre nos aparta. Mire, no se aparte. Algo que aconsejan: cuando usted esté triste, no se aísle. Pero es lo que hace cuando le viene la tristeza y la amargura. Ya no quiero volver a la iglesia. Ya no, y todos se desquitan con Dios. Y Dios que tiene la culpa. Ya no vuelvo, no me hable. Yo me voy a apartar, yo me voy para un ancianato, yo me voy para este lado, yo mejor me voy para donde no sé dónde, me voy a vivir sola en una pieza. Y empezamos, ¿no? A decir cosas. Pero eso es producto de la ¿qué? De la frustración, de la tristeza. No se aparte, al contrario, busque apoyo. Salga, respire, aliméntese bien, ejercítese. Porque mira que finalmente, cuando usted ve el versículo 5, mira lo que pasó ahí, del capítulo 27. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se... Ojo. Cuando usted siente una tristeza profunda, no permita que se le vuelva depresión. La tristeza que no se procesa en la presencia de Dios se convierte en una fuerte depresión. Ojo, ¿se acuerda David? David dice de día y de noche. En el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice que de día y de noche era su llanto. Y hay gente que llora de día y de noche. Y él entró en un estado de depresión. Pero cuando usted tiene tristeza, la Biblia dice que la tristeza según Dios es para arrepentimiento. Cuando usted tenga sentimientos de culpa porque falló, porque la embarró, ¿qué es lo que usted debe hacer? Arrepentirse. Pero hay gente que la embarra, ¿qué pasa? Se aísla, se aparta, no reconoce sus errores y punto. Entonces la aflicción profunda puede romper el alma, pero también puede ser una oportunidad para que usted corra del Señor Jesucristo, corra a Dios, busque la ayuda de Dios. Todos atravesamos momentos difíciles, donde el alma se va a sentir quebrada, la pérdida de un ser querido, el fracaso, una traición, un pecado cometido. Pero tengo que decirle algo, la tristeza en sí misma no es un problema. El problema es qué hace usted cuando está triste. Amén. Amén. Si usted la lleva a Dios, Él dice que Él convierte nuestras lágrimas ¿en qué? En gozo. ¿Cierto? Pero si usted se aparta y la guarda y no la lleva a Dios, se va a convertir en un abismo que lo va a ir consumiendo poco a poco. Mira, muchos quizás aquí están hechos pedazos por palabras que le hirieron, errores que cometieron, pecados que cometieron, sueños rotos, pérdidas. Pero mira que la aflicción puede hundirnos. Si usted, ¿qué es lo que pide Dios? Que usted no niegue su dolor, que se lo entregue. Entréguele su dolor a Dios. Él dice que Él está cerca a los quebrantados de corazón. ¿Qué pasa si usted coge un carbón encendido y lo aparta del fuego? ¿Qué pasa?
Se va apagando. Lo mismo pasa cuando un alma está triste. Cuando usted se aísla, esto se va apagando al punto que nos lleva a la propia muerte. Ahí vemos un suicidio, ¿no? El suicidio de Judas. Pero número 2, hay algo que también pasa cuando el alma se rompe. Y quiero que ustedes lo tengan presente. Por la culpa excesiva. Mira, ¿qué es un sentimiento de culpa? ¿Qué será el sentimiento de culpa? ¿La culpa es mala? ¿Qué es la culpa? Es un sentimiento que ¿qué? Sobre una raíz. Es el sentimiento o la conciencia de haber cometido algo o haber hecho algo bueno o algo malo, ¿cierto? Es que pasa, es la sensación, pero normalmente cuando la culpa nos invade es cuando hacemos algo malo, ¿cierto? Y los sentimientos de culpa es algo terrible. Y tengo que decirles algo, hay una culpa que es real, pero hay otra culpa que es falsa. ¿Los sentimientos de Judas, de culpa, eran reales? Claro, eran reales. Había fallado. Los de Pedro, cuando dice que lloró amargamente, también. Entonces aquí vemos que este sentimiento de culpa va a venir a inundarnos cuando usted le falla a Dios o cuando usted le falla a alguien o cuando le ocasiona daño a alguien. Pero ¿para qué Dios puso ese sentimiento de culpa en nosotros? ¿Para acusarnos? ¿Qué dicen? ¿Para qué Dios puso una conciencia en nosotros? ¿Qué hace la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es como una voz interior, una alarma moral, es un juez interior que nos advierte o que nos acusa cuando hicimos algo malo. La conciencia es la que da testimonio de lo que usted hizo. Es decir, usted va a hacer algo que no es correcto y ¿sabe qué le dice la conciencia? Está mal. Y cuando usted lo hace, ¿qué pasa? ¿Qué viene? ¿Sentimientos de qué? De culpa. Una culpa real porque lo cometió. Pedro la embarró. Judas la embarró. Entonces vienen sentimientos de culpa. Y una culpa que nos acusa diariamente. Pero ojo, mire, cuando usted permite que la conciencia sea dirigida por el Espíritu Santo, según el apóstol Pablo, sabe que eso va a hacer que Él le guíe para que usted sepa hacia dónde debe dirigirse. El problema es cuando dejamos que la conciencia se cauterice. ¿Qué pasa cuando algo se cauteriza? Una herida se cauteriza. ¿Han visto una herida cauterizada? No duele, usted se la puede pellizcar y no duele, porque se ha insensibilizado. Entonces, acá vemos que por una culpa excesiva, pero también hay culpas falsas. Hay gente que lleva años con culpas falsas, cargando con la culpa que no le corresponde. ¿Y por qué lo digo? Porque mira, sencillo. Hay personas que se sienten responsables por algo que no es su culpa. Personas que piensan que sus papás se separaron por culpa de él o de ella. Una mujer que ha sido violada o que ha sido abusada, a veces se siente que fue por culpa de ella. Pero hay culpas falsas. ¿Y sabe por qué vienen esas culpas falsas? Que usted a veces batalla y sabe que batallar con la culpa es algo muy duro. Los sentimientos de culpa son muy difíciles de sobrellevar cuando usted no los lleva a Dios. Sentimientos de culpa que vienen por voces externas, falsas creencias, personas que nos hacen cargar con culpas que no nos corresponden. Conozco un caso en Cepitá, un día haciendo un ayuno, yo digo que fue una visión o fue un sueño, no sé, en un ayuno vi una familia que yo no visitaba, y en el sueño o en la visión, no sé, fue en un ayuno,
Veía que yo llegaba, reunía a 4 personas y le decía a la señora que perdonara a su hijo. Estoy hablando de una familia que no conoce al Señor. Dios me envió a esa casa, ¿por qué? No tengo ni idea. Pero me envió a decirle que perdonara a su hijo, porque él no había sido el causante de la muerte de su papá. La señora lo acusó durante 20 años y le decía, su papá se murió por su culpa. Y a uno a veces le queda fácil culpar a los hijos, culpar al esposo, culpar a la esposa, y no tienen ni idea el daño que le está haciendo. O hay hijos que culpan a sus padres por la separación. Es que fue por ustedes, es que fue por ustedes. Y resulta y pasa que llego a Cepitalla, y cuando llego allá, no me acordé de lo que Dios me había dicho que tenía que hacer. Pero cuando llegué a la vereda, fue una cosa, vaya, ay no, vaya. Y terminé yendo acá, y cuando llegué allá donde la señora, me dijo la señora, como en ese tiempo, antes de conocer de Cristo, era muy politiquera, iba cuando solamente habían elecciones. Me dijo la señora, ¿y eso? ¿Qué elecciones son las que se avecinan? Yo le dije, no, ninguna. No, y vengo de parte de Dios. Y me dijo, ¿por qué? Y eso. Mira, está su hijo, estaban todos sus hijos, su nuera, la nieta. Y le dije a la señora, por el nombre, ¿no? Su merced linda. Dios le manda a decir, yo no tenía ni idea porque yo no conocía al Señor. Dios le manda a decir que la muerte de su esposo no fue por culpa de su hijo. Ya no lo culpe más. Y el muchacho empieza a llorar y a llorar. Y lloraba. Porque él, 20 años, su mamá lo culpó por la muerte. Y él decía, mamá, si ve, yo siempre le dije que no había sido por mi culpa. Es que ese día habían tenido una discusión y preciso el Señor le dio un infarto. Entonces, de una vez ella lo asumió y dijo, fue por su culpa. Entonces a veces cargamos con culpas falsas que no corresponden, porque alguien nos hizo creer que era nuestra culpa, y ese sentimiento de culpa lo puede llevar a usted a suicidarse, junto con una depresión severa. Mira, eso es una bomba. Eso es una bomba que lo puede llevar, como hizo Judas. Judas venía con una tristeza, un abatimiento, y aparte de eso, los sentimientos de culpa que lo carcomían. Los sentimientos de culpa carcomen, afligen nuestra alma. Entonces acá vemos que incluso hay personas a las que Dios los perdonó y todavía siguen sintiendo sentimientos de culpa. Por mi culpa se acabó el hogar, por mi culpa pasó esto, por mi culpa mis hijos se fueron, por mi culpa. Y ya conocen del Señor Jesucristo, ya Dios los perdonó, ya Dios les ha venido reparando, los ha venido restaurando, pero todavía siguen con esos sentimientos de culpa. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar ahí? Cuando Dios dice en su palabra que Él ya no se acordará más de nuestros pecados, si usted ya los confesó y ya se arrepintió, dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nosotros lo traemos a la memoria? ¿Por qué será? ¿Qué hacer cuando usted sabe que ya no lo perdonó por algo y usted todavía se siente culpable? ¿Qué debemos hacer? Hay gente que batalla con sentimientos de culpa. ¿Qué hacer cuando ya Dios perdonó pero siguen llegando esos sentimientos a nuestra vida? Mire, créale más a la palabra de Dios que a sus sentimientos. Si sus sentimientos le dicen que la embarró, que usted la falló, créale la palabra. Dios me restauró, ya Dios me perdonó. Renueve su mente con las promesas. Cambia de enfoque, porque mire que la culpa es otra de las cosas que el diablo usa para venir a atormentarnos. Es una de las herramientas que él usa para destruirnos. Él busca acusarnos. Dice que él es el acusador de los hermanos.
Es una de las herramientas que Satanás usa para manipularnos, para atormentarnos, para desenfocarnos y para que usted no se acerque a Él. ¿Qué pasa cuando usted falla? ¿Sabe qué le dicen? ¿Eso para qué va a la iglesia? Si usted es un pecador. Eso no busque a Dios, usted le va a hacer morcillas al diablo, ¿es que dicen? Eso no vaya a hacerle morcillas al diablo. Y siempre le va a hacer creer mentiras para que usted no se acerque al trono de la gracia. Amén. Hoy el llamado es mira, la culpa puede ser destructiva o puede ser constructiva. Constructiva cuando usted se acerca a Dios, lo conduce a la vida por medio del arrepentimiento. Si usted falló, arrepiéntase. Porque si usted solamente se remuerde, lo va a conducir a su propia perdición. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? ¿Cuál es la diferencia? Por eso decía, mira, la palabra en el griego es metameleteis. Significa solamente se dolió, porque falló. Pero cuando habla de arrepentimiento, la Biblia habla de metanoia, cambio de mente, cambio de conducta, cambio de actitud. Entonces acá vemos que qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Judas. ¿Solo qué? Se dolió. Solo un sentimiento de dolor. Pero hay una diferencia mucho cuando alguien se le remuerde la conciencia, a cuando alguien se arrepiente. Dígale al que está a su lado, si usted falló, arrepiéntese. Y arrepiéntese a tiempo. Dígale al que está a su lado, no se me distraiga. Dígale al que está a su lado, si usted falló, arrepiéntese. Y arrepiéntese a tiempo. No se remuerda, dígale, no se remuerda, arrepiéntese. Dígale que está a su lado, dígale para que lo despierte. Dígale, si usted falló, arrepiéntese. Es un buen tiempo para que usted se arrepienta. Porque si se remuerde, no pasa nada. Una cosa es remordimiento, pero otra cosa es arrepentimiento. Cuando alguien se remuerde, ¿qué pasa? Solo se duele. Pero cuando alguien se arrepiente, usted no lo vuelve a hacer. Esa es la diferencia. Si usted, ay sí, me duele porque le fallé, pero usted lo sigue haciendo, usted no se ha arrepentido. Arrepiéntase. ¿Amén? Si usted lo sigue haciendo es porque no se ha arrepentido. No hay una confesión genuina. Y hoy es un buen tiempo para que nos arrepintamos todos. Entonces, y es destructiva, la culpa es constructiva cuando nos lleva ¿a qué? A Dios. Y usted se arrepiente. Pero es destructiva cuando la lleva a que usted solo se remuerda, pero lo conduce a su propia muerte. ¿Y qué es muerte en la Biblia? Separación. Cuando habla de muerte es que usted se aparta. Y dice la Biblia que usted apartado de Dios, nada podréis hacer. El remordimiento esclaviza, familia. Cuando usted se confiesa y se arrepiente, lo libera. Hay gente que le toca cargar con la culpa y todo escondidas, pero mira, ¿sabe por qué? Porque tapándolo está esclavo. Pero cuando usted lo confiesa y se lo confiesa delante de Dios y se arrepiente, haya libertad. Cargar con la culpa no es fácil. Hay gente que no puede ni dormir porque sabe que tiene un guardadito por ahí. Pero ¿sabe qué hace Dios cuando usted hace guardaditos? Se los destapa. Él no le deja a usted nada guardado. ¿Se acuerda del pecado de Acán ya en el Antiguo Testamento? Que fue y tapó el pecado. Y Dios dijo, sáquenlo de ahí, porque pecó. Entonces, acá vemos que el remordimiento, familia, no sirve de nada. Si no hay confesión, si no hay cambios, no sirve de nada. Usted simplemente se remordió, pero no se arrepintió. Cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio en la conducta, hay un cambio en su forma de ser. La diferencia está en lo que usted hace. Si usted escoge el camino del remordimiento, es la forma más dolorosa y pesada de la culpa. Pero si usted escoge el camino de la confesión y el arrepentimiento, va a traer libertad.
va a traer restauración. Amén, amén. ¿Usted quiere ser restaurado? Amén. Confiese su pecado. Amén. Arrepiéntese delante de Dios. Y Dios traerá restauración. Así es, Señor. Dice que la diferencia está en lo que usted hace con sus sentimientos. O los lleva a Cristo para que los restaure, o carga con la culpa hasta que el mismo pecado nos destruya. Amén. Amén. Entonces ahí está lo que debemos hacer. Y mira lo que él hace. ¿Sabe cuál fue el error de Judas? Mira el versículo 5. Yo he pecado entregando sangre inocente. ¿A quién acudió? ¿A Dios? A los líderes que estaban más corrompidos que todos. Hay gente que le es fácil confesar sus pecados delante de los hombres, pero no lo hacen delante del que deben hacer. ¿Y sabe qué pasa cuando usted lo confiesa solo delante de los hombres? Los hombres no tienen la potestad para perdonar ni para sanar. Amén, amén. Él vino y lo confesó delante de los líderes espirituales y ¿qué dijeron? Pero sacerdotes. Vinieron y lo confesó delante de los sacerdotes. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? Eso no es nuestro problema. Allá tú. Cuando usted confiesa sus pecados delante de los hombres, no haya restauración. Porque los hombres no tienen el poder de perdonar ni de sanar a nadie. Solo Cristo. Solo Dios lo puede hacer. Amén. Y este hombre viene, Judas, y viene y trata de reparar el daño. Mire, cuando ya pasa algo, no trata de repararlo, ya el daño está hecho. A veces usted puede enmendar, pero dejémonos de cosas. Usted no puede ya reparar el daño que ya fue hecho. Usted lo que puede es arrepentirse, confesarlo delante de Dios y pedirle a Dios que nos restaure. Y no volverlo a hacer. Imagínense donde yo todos los días, no sé, me levantara y le pegara a alguien. Ay, qué pena. Ay, sí, me duele mucho pegarle. Y al otro día le pego otra cachetada y lo insulto. Ay, no, qué pena, yo no lo vuelvo a hacer. Y vuelvo y lo hago. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Arrepentirse es usted confesar delante de Dios: Señor, yo fallé en esto, pequé en esto, me arrepiento de todo corazón y quiero, Señor, que me transformes. Y hay un cambio, hay una transformación. Entonces, acá vemos que la culpa, cuando usted la lleva a Dios, dice que en Cristo no hay condenación. Amén. Los que se acercan a Él no haya condenación. Mientras que si usted va y lo hace delante de los hombres nos condenan. Los hombres nos rechazan. Y usted se queda atrapado en su propia culpa y remordimiento. Mire, cuando usted busque alivio en el lugar equivocado, usted se va a encontrar con personas frías que no les importa lo que usted siente. Pero cuando usted lo busca en Dios, va a encontrar restauración. Y esa es la diferencia. Busque a Dios. Si usted falló, si usted pecó y se siente identificado con Pedro o con Judas, vaya, arrepiéntese. Pídale perdón a Dios, y si lo hizo contra alguien, vaya y pídale perdón a esa persona. Y va a ver que usted se va a librar de lo que se llama la culpa. Cargar con la culpa es como cargar con un muerto a la espalda. Cada día se pudre y eso empieza a oler feo. Y poco a poco hasta que sale a la luz el pecado. Amén. Cuando el alma se rompa, escoja correr a Dios y usted encontrará gracia, perdón y restauración. Amén. Es como una mochila. La culpa es como cargar con una mochila llena de piedras, donde usted puede entregársela a otro, pero ¿sabe quién le quita verdaderamente el peso de esa culpa? Dios. Y número 3, vamos a ver acá, por la desesperanza continua. Vimos número 1, cuando el alma se rompe por la tristeza profunda. Número 2, ¿por qué? Por la culpa excesiva. Pero número 3, por la desesperanza continua. ¿Qué es la desesperanza? Falta de fe. ¿Qué más es desesperanza? Cuando usted perdió toda esperanza.
¿Y sabe qué trae la desesperanza? La desesperanza viene junto con la vergüenza. ¿Qué pasa cuando usted falla y su pecado es expuesto? ¿Qué trae? Vergüenza. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Mira que todas estas tres emociones nos llevan a aislarnos, a apartarnos, a escondernos, ¿cierto? Pero vemos acá que siempre la vergüenza nos lleva a escondernos y alejarnos de Dios y de los demás. Ustedes lo pueden ver en Génesis 3:10. Mírenlo ahí. Tuvieron miedo y se escondieron, ¿cierto? Entonces, junto con la tristeza y con el alma, cuando el alma se rompe, viene la vergüenza. Una vez escuché el testimonio de una mujer que amaba al Señor y le mataron a su esposo de la forma más vergonzosa. Eran pastores. Y ella le decía: Señor, qué vergüenza la forma como murió mi esposo. Yo te sirvo, él te servía. ¿Por qué permitiste que pasáramos por esa vergüenza? Lo que pasó en Agua Chica, por ejemplo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Le respondió a esa mujer. Es la que canta El alfarero. Y dijo ella: ¿te parece poco la vergüenza a la que fue expuesta mi hijo? ¿Cree que tu vergüenza es más grande que la que mi hijo fue expuesto? A tu esposo no lo desnudaron, a Cristo sí. Lo escupían, le gritaban cosas, lo golpeaban. Y saben que Cristo toma toda esa vergüenza para darnos ahora a nosotros honor y gloria. Que Él cargó con toda nuestra vergüenza. Mira lo que dice ahí en Romanos 10:11. ¿Quién tiene Génesis 3:10? ¿Quién tiene Génesis 3? ¿Lo puedes leer? Dice la palabra de Dios: y él me respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Gracias, Alejandro. Entonces mira lo que hace. Nos encerramos en el miedo y nos escondemos. Por causa de la vergüenza siempre vamos a querer escondernos o apartarnos de Dios. Y eso es lo que usted menos debe hacer. Al contrario, busque ayuda, pero búsquela a tiempo. Cuando usted se encuentre con el alma rota, busque ayuda. Rodéese de personas de fe para que ellos le puedan ayudar a salir del laberinto, de la profundidad donde usted se encuentra. Pero no vaya como esos líderes fríos, ¿no? Porque a veces si lo confesamos los pecados, confesamos: uy, yo estoy saliendo con una china, se lo confesamos a los hombres, pero nunca se lo confesamos al que debemos confesárselo. ¿Y sabe qué hace cuando usted confiesa sus pecados a los hombres? Hay hombres casados que le confiesan a sus amigos: uy, yo estoy saliendo con una vieja. ¿Y sabe qué le dice el amigo? Eso, hágale, porque a él no le importa lo que pase con su vida. Él quiere que usted se hunda igual que él. Pero cuando usted confiesa sus pecados delante de Dios, hallará misericordia. Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, allá alcanzará misericordia. Dice que tenemos un Dios fiel y justo que nos perdona, pero también nos limpia. Dios no solamente nos perdona, nos limpia. Imagínense donde solo nos perdonara, pues usted queda con el pecado ahí, ¿cierto? Pero nos limpia de toda maldad. Eso dice Primera de Juan. Cuando usted lee Primera de Juan, dice que Dios, Primera de Juan 1:9, Él nos limpia de toda maldad, si usted confiesa sus pecados. Pero ¿qué hicieron ellos? Mira, ¿qué hizo Judas? Se apartó. ¿Y se apartó para dónde?
¿Por qué será que cuando alguien entra en una depresión severa siempre tiende a esto? Porque ya no hay esperanza para esa persona. Porque todo se nubló. Porque no ve la salida. Entonces, ¿qué hace la vergüenza? La cual nos aparta, pero sabe que la vergüenza distorsiona nuestra identidad en Cristo. ¿Qué dice Romanos 10:11? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel, ¿sí? Cristo soportó la vergüenza y la venció para darnos libertad. Donde antes había pecado, ahora hay justicia, perdón y honra. Amén, amén. Amén. Depende de usted si quiere aceptar esa gracia o la quiere rechazar. Pero en Cristo, el que cree en Cristo no será avergonzado, dice la palabra. Amén, amén. Distorsiona, la vergüenza distorsiona nuestra identidad en Cristo. Porque usted ya no, mira lo que pasa. Nuestra identidad en Cristo está en Efesios 1 y 2. ¿Quién es usted? Si yo le pregunto, ¿quién es usted? ¿Usted qué me responde? ¿Quién es usted? Según la Biblia, no según usted. Porque según su propio concepto, yo soy esto, yo soy débil, tengo estas cosas. Según Dios, ¿quién es usted? Usted es amado, perdonado, es hijo, ¿qué más? Es redimido, escogido. Y bueno, ¿y por qué si somos todo eso? ¿Por qué no nos comportamos conforme a esa identidad? Pero la vergüenza que hace que usted diga, yo soy malo, yo soy ¿qué? Lo peor, yo soy indigno, no soy digno de ir a la iglesia, yo me siento, ¿por qué? Porque eso hace la vergüenza. Pero Cristo dice que Él tiene planes de esperanza y futuro. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien, de bienestar, de paz. Aunque usted no los vea, Dios tiene planes. Y cuando viene esa aflicción y se enraiza y se prolonga, ¿sabe qué le hace creer a la persona? Que ya no hay salida, ya no hay propósito, ya no tiene sentido. Ojo, mire, de verdad los casos de depresión cada día se han venido incrementando. Y hay gente que en silencio se ha intentado suicidar y nadie lo sabe. Ojo, no atente contra su vida, porque dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Busque ayuda, no permita que llegue a la desesperanza. Busque al Señor, porque mira lo que hace la depresión o la desesperanza. Hace que usted se bloquee mentalmente y no vea las cosas claramente. Mira el Salmo 73 ahí, lo que le pasó a este salmista. Mira el Salmo 73 para que vea todo lo que experimentó el salmista. Salmo 73, del 3 al 6. Porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales. Es 77, es 77, 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba, ¿qué? Me acordé de Dios y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado ¿y qué? Y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Mira, acá vemos los recuerdos. Los recuerdos, cuando usted se la pasa recordando cosas malas, nos destruyen. Cuando usted se la pasa y se quedan los recuerdos dolorosos, ¿qué pasa? Se hunde. Ojo con lo que usted decía, lo que decía, me acordaba, hacía memoria. Y cuando usted rumea las cosas malas, ¿qué pasa? se hunde. Ojo con los recuerdos. Ya voy a traer a la memoria las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque cuando usted deja que se inunde la tristeza y llegue la depresión, usted comienza a hundirse. Usted va a ver que no tiene ninguna salida, que todo está bloqueado, que usted no haya ni sabe qué hacer. Siga su merced, pongámosle una sillita, por favor. Don Eramito, ayúdeme ahí. Entonces acá vemos que va a traer desesperanza, va a traer
desilusión, tristeza, pero una tristeza ya muy profunda. Hay gente que se la pasa ya deprimida todos los días. ¿Sabe que esas personas que viven deprimidas es como vivir bajo un cielo nublado? Todo es oscuro. Venga, si usted tiene un familiar, ayúdelo antes de que atente contra su vida. Cuando ya una persona llega a esa desesperanza continua, familia, ayúdenlo, háblele de Cristo, salve a esa persona, sáquelo de donde está. Quizás uno a veces critica a los que pasan por depresión, porque quizás uno nunca lo ha vivido, ¿cierto? Pero cuando usted ve que alguien sufre de depresión y usted ve que lo tiene en casa, usted se vuelve como más compasivo. Acuérdese que una persona en depresión no ve salida, todo es oscuro. Yo sé que algunos de ustedes, igual que yo, conocemos a alguien, por lo menos a alguien, uno, que ha sufrido de esta desesperanza continua. ¿Sabe que la desesperanza nos bloquea? Trae desesperación. Llega la persona a un punto como Judas. ¿Qué hizo Judas Iscariotes? Se desesperó tanto que ¿qué hizo? Y se ahorcó. ¿Sabe qué hace la desesperación? Hace que usted tome decisiones a la ligera. Y hay gente que sale corriendo de sus casas a la ligera, desesperados, y les pasan cosas. Conocí a una señora que entraba en un proceso donde se desesperaba y salía corriendo. Y dice que cuando salió corriendo no miró la calle y un carro la estrelló. Mira, cuando uno entra en un estado de desesperanza continua, trae desesperación que lo empuja a uno a una decisión final y destructiva, como quitarse la vida. Y ahí vemos, bájale un poquito a esto, por favor. Mira, muchos quizás hoy están en esa desesperanza continua. Matrimonios que sienten que las cosas no cambian. Espérame. Jóvenes que piensan que ya no tienen futuro. Personas que batallan con enfermedades y llevan años batallando con enfermedades o con hijos en drogas. Cargas económicas, deudas económicas que parecen interminables y casi que la mayoría que se suicida, ¿sabe por qué es? Por deudas. ¿Sabe qué hace el enemigo? Hola, cándalo, mi amor. ¿Sabe qué hace el enemigo cuando usted está así? Él aprovecha el momento y le susurra y le dice, acaba con su vida. Usted ya no sirve para nada. Nada va a cambiar. Nadie va a estar pendiente de usted. Pero ¿sabe qué dice Dios hoy? Levántate. Yo tengo planes de esperanza para ti. Amén. Amén. Cuando el alma se rompe por la desesperanza, necesitamos recordar que el futuro no está definido por nuestras emociones. Mira, el diablo nos conoce por nuestras fallas. Dios te conoce por tu nombre. No dejes que tus fallas, tus pecados limiten la gracia de Dios. Él vino para morir y para salvarte, pero para darte una nueva vida, para que tengas una nueva calidad de vida. No para que te hundas en el pecado. El Espíritu Santo nos convence del pecado, pero no para destruirnos. Es para que usted se levante en Dios y pueda hallar gracia y misericordia. Cuando usted mira la vida de Pedro, fue diferente. Hay dos hombres, Judas y Alcón. Pero cuando usted mira el capítulo 21 de Juan diferente, Pedro fue diferente. Mira, vamos a ir un momento a Juan 21. Y vamos a ver en Juan 21 la diferencia entre Pedro y Judas. Judas se fue por el camino del remordimiento y finalmente terminó en una desesperanza, ¿cierto? Que lo llevó a la muerte. Pero Pedro fue diferente. Pedro se arrepintió
Y en el capítulo 21, el Señor les dice que vayan a Galilea y lo esperen allá cuando resucita. Y en el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Pero cuando el Señor viene, se les aparece todo eso, ya resucitado. Sabe que el Señor se lleva a Pedro aparte. Y este pasaje a mí me marca siempre. Se lo llevó aparte. Y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas más que a los peces? ¿Me amas más que a todas las cosas? Y Pedro, ¿sabe cómo le responde? Según el griego, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, en el griego. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó. Pero vemos que Dios levanta a un Pedro, lo restaura, y este hombre, usted ve el cambio que tuvo Pedro en Hechos capítulo 2. En Hechos usted ve a un Pedro diferente, de un Pedro cobarde a un Pedro valiente, a un líder como tal. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted viene a Dios, Él nos levanta, Él nos restaura. Él no le define a usted por el fracaso, Él convierte todo eso en un propósito. Amén. Y ya para terminar, mire que quiero preguntarles una cosa. La Biblia dice que Él no desecha los de corazón quebrantado. Él nos perdona y Él nos restaura. Una vasija blanda para el mundo ya no sirve para nada. Pero en manos del alfarero, esa vasija tiene un gran valor. Él la restaura y la vuelve una obra de arte. No deje que su propósito sea delimitado por sus fallas. Al contrario, hoy la pregunta es, ¿dónde tu alma está rota? Porque Cristo no vino para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Hoy es un buen tiempo para que usted le entregue la culpa a Dios. Si usted siente sentimientos de culpa, si tiene una profunda tristeza, si hay algo que le avergüenza, si hay una desesperanza continua, hoy decide no seguir el camino de Judas, porque lo va a llevar a la muerte. Y a la muerte no solo física, a la muerte espiritual. Así es. Decide escoger el instrumental. Decide escoger el camino que escogió Pedro. ¿Cuál fue? El camino de la vida. El camino del arrepentimiento y de la restauración. Hoy Cristo quiere venir a perdonar tu culpa, a sanar tu tristeza, a cubrir tu vergüenza. Ven a Cristo hoy y entrégale todos los pedacitos de tu alma que Él la va a restaurar. Amén. Vamos a orar. Quiero que ahí donde usted esté, vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios, te damos por tu misericordia, por tu gracia. Allá los que están en cámara, Señor, bendícelos, guárdalos, oh Dios, y que este mensaje les pueda llegar a su alma y pueda ser refrigerio para su alma. Oh Dios, pongo todas las almas de las personas que estamos aquí. Yo no sé si usted quiera recibir a Cristo en su corazón, quiera aceptarlo y entrarle hoy su vida. Si usted quiere hacerlo, yo quiero que usted hoy le diga, Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Dígale, Señor, ayúdame a empezar un nuevo camino, un nuevo recorrido de la mano tuya. Transforma mi presente y transforma mi futuro y la de toda mi familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, gracias, te damos. Hoy vamos a orar por los que vinieron nuevos. Venga, doña. Mientras ustedes están ahí, suena la adoración de fondo. Vamos a orar por las personitas que vinieron por primera vez. Venga, mi Teresita, tráigame a Teresita por mí. Háblale. Kevin, la música. Esto, ¿usted ya pasó el video? Sí. Bueno, vamos a orar por los que vinieron por primera vez. Ay, doña Florecita, ya.
¿Quiénes más vinieron por primera vez? Los que puedan, los que vinieron por primera vez pueden pasar al frente y vamos allá a la parejita. Y vamos a orar por ellos.